Pues si les parece, comenzamos una nueva mesa. En este caso vamos a discutir, vamos a reflexionar, vamos a hablar sobre dos temas básicos, que es educación e instituciones. Antes de dar la palabra a los ponentes, unas brevísimas reflexiones. En el mundo académico sabemos muy bien, existen todo tipo de papeles, discusiones, ponencias, congresos, libros, artículos, reconociendo el valor de la educación, reconociendo que para aumentar la productividad, para aumentar la competitividad, para aumentar la seguridad, hay que invertir en educación, en primaria, en secundaria y en universidad. También en el mundo académico sabemos que si queremos fortalecer un Estado de Derecho, tenemos que apostar por el funcionamiento transparente de las instituciones. Es decir, esto no es algo nuevo, esto se sabe desde, o ya lo dijo de forma muy clara Max Weber en el siglo pasado, no, antepasado, en el siglo XIX, ¿no? Lo que nos parece conveniente, puesto que estas dos mesas las hemos titulado Algunos temas a debate para las cumbres iberoamericanas, lo que nos parece adecuado en esta mesa en particular es realizar una serie de propuestas para el final de la mañana de hoy, para las cumbres, para establecer algo práctico, puesto que, como acabo de decir, todos repetimos la necesidad de la educación y todos repetimos y subrayamos la importancia de las instituciones, pero ahí nos quedamos. Es decir, que queremos pasar del discurso, de la narrativa, a la realidad y proponer que en las cumbres, lejos de hacer una declaración de intenciones, lejos de volver a coincidir en algo que todos estamos totalmente coincidentes, pues proponer algo práctico. Estamos en un lugar, además, que es emblemático. El Grupo Santander, Banco Santander, universidades, el Grupo Universidades de Santander, no solamente no está de acuerdo, está perfectamente de acuerdo con la importancia de la educación, sino que además es el único institución que no solamente se lo cree, sino que además pone en efectivo la importancia de la educación, como es público y notorio en su emblema Santander Universidades. Entonces, voy a presentar a dos ponentes de lujo. Me parece importante que primero hablemos de instituciones, algo más general, y después pasemos a educación. Andrea Costafreda es consultora y docente en cooperación internacional desarrollo en el ámbito de la gobernabilidad democrática y la eficacia de la ayuda. Como consultora ha trabajado para PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, o IDEA internacional, entre otros organismos. Ha sido la responsable de planificación de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cataluña y actualmente es asesora técnica de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona. Ha publicado, como se pueden imaginar, artículos, capítulos de libros, documentos de trabajo, así como impartido ponencias y comunicaciones sobre el impacto de los procesos de democratización y las instituciones políticas sobre el desarrollo, especialmente en América Latina, y más recientemente sobre los retos y desafíos de la agenda de la eficacia de la ayuda, con especial atención a la cooperación descentralizada. Gracias, Andrea, por haber accedido a estar en la mañana en este curso. A continuación hablará Félix García Lausín. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad es comisionado para el Espacio Iberoamericano del Conocimiento de la SEGIVO-EI y CUIP. Es secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano. Anteriormente ha sido una síntesis de un currículum extenso. Ha sido asesor en el gabinete de la presidencia del Gobierno, secretario general del Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia, asesor en el gabinete de la presidencia del Gobierno, secretario general de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y un larguísimo etcétera que le capacita
como un ponente de lujo para hablar de educación. Es decir, tenemos dos ponentes de lujo para dos temas importantísimos. Entonces, Andrea, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. ¿Se me escucha bien? Antes que nada, agradecer la invitación a los directores del curso, a las organizaciones que impulsan esta iniciativa, que me parece especialmente pertinente porque en un momento en los que los españoles, catalanes, europeos estamos especialmente autorreferidos con nuestros problemas, parece que a veces olvidamos la corresponsabilidad o los compromisos internacionales, ¿no?, que tenemos con el mundo y especialmente con la región latinoamericana, ¿no?, que ha sido y es especialmente importante para estas relaciones internacionales, ¿no?, para nuestras relaciones internacionales. Pedro Pérez Herrero, cuando me propuso participar en este curso, me pidió que hiciera una reflexión sobre los retos de la agenda de reforma institucional para el desarrollo en América Latina y ahí voy a concentrar mis aportaciones esperando que en la identificación de lo que son para mí puntos claves de esa agenda de reforma institucional pueda vincularse o pueda derivarse una agenda sugerente para las cumbres iberoamericanas y sobre todo, o sea, para el espacio de relación iberoamericano, pero sobre todo para el ámbito de cooperación internacional al desarrollo entre España y América Latina, ¿no?, que no está pasando por un buen momento. En ese sentido, mi punto inicial va a ser desde una lectura de cuáles son los retos de una agenda de fortalecimiento institucional para América Latina, para al final intentar igual va a ser una intervención menos propositiva de lo que desearían, pero sí me parece que, partiendo de un punto de vista más analítico, sí podemos identificar cuáles pueden ser esos elementos que puedan alimentar una agenda de cooperación en el espacio iberoamericano. Bueno, para ello, para empezar esta reflexión, diría que frente al pesimismo europeo, ¿no?, que ayer formó parte, buena parte de las intervenciones y que han encontrado en la prensa y que forma parte de nuestro día a día, una mirada hacia una agenda de desarrollo y desarrollo institucional en América Latina necesariamente tiene que partir de un punto de vista optimista, ¿no? Ayer también se repitió en distintas ocasiones. En un informe para América Latina del 2010 de The Economist se hablaba de la década latinoamericana. Ayer también se repitió. Efectivamente, la primera década del siglo XXI ha sido una década esperanzadora para la región en términos económicos, ¿no? Se ha registrado un crecimiento económico sostenido. El impacto de la crisis económica ha sido el impacto directo de la crisis económica ha sido muy débil. Ayer también se insistió en esos temas, pero además otros indicadores más relacionados con el desarrollo humano que tienen que ver con la reducción de la pobreza o incluso con la reducción de la desigualdad han experimentado una evolución positiva en la última década, ¿no? Hay datos que señalan que entre el 2002 y el 2008 40 millones de latinoamericanos lograron salir de la pobreza e incluso, como les decía, la distribución del ingreso, que no había mejorado durante la década de los 90, sí ha experimentado una tímida mejora en esa primera década del siglo XXI. Esto por el lado, voy a hacer una aproximación introductoria, como ven, muy por encima, ¿no?, muy somera. Por el lado económico o socioeconómico. Por el lado político, además, una previa metodológica. Voy a referirme a retos de la región latinoamericana con todos los inconvenientes metodológicos que eso supone por no poder atender a la situación heterogénea y muchas veces contradictoria que se dan en las distintas realidades, ¿no?, que conviven en el subcontinente. Luego igual podemos atender a algunos de esos detalles, ¿no? Pero sí me parece que algunas tendencias operan como mínimos comunes denominadores para la región. Entonces, les hablaba de esas tendencias generales en el ámbito socioeconómico. En el ámbito político, ¿no?, que eso nos marca un poco el punto de partida para una agenda política promotora del desarrollo, pues puede afirmarse que la democracia es the only game in town, ¿no?, como dicen los anglosajones, desde las transiciones a la democracia que se enmarcaron en la tercera ola de democratización en la región hasta la actualidad, puede decirse que
la democracia es la fórmula de gobernabilidad, de gobernanza, el marco, ¿no?, de intercambio político en el que nos manejamos. Es cierto que lo acontecido en Honduras y lo recientemente acontecido en Paraguay nos da algunos recordatorios de la fragilidad institucional de algunas de estas democracias, ¿no?, y operan, por tanto, como recordatorios importantes. Pero sí es verdad que desde un punto de vista de debate politológico, el riesgo de regresión autoritaria no está sobre el tapete, ¿no? Ya no es un debate, más bien los debates desde un punto de vista de evolución y profundización del régimen están más en intentar buscar clasificaciones conceptuales para las democracias salvistas que algunos denominan, ¿no?, para el caso ecuatoriano, boliviano, salvadoreño o nicaragüense, que no se acercan a esa idea de democracia liberal que sería el estadio final, ¿no?, de los procesos de consolidación democrática, ¿no? El debate está más bien por ahí, ¿no? No voy a entrar en el debate de cuáles son las definiciones o las clasificaciones que mejor se adecúan para esos debates. O sea, es una suerte para ustedes que no me inserten en ese debate, sino que mi intención es más bien ahondar en las características institucionales de esas democracias para una agenda de desarrollo humano. O dicho en otros términos, ¿cuáles son las posibilidades políticas de una agenda de desarrollo en la región? El punto de partida, en la previa, ¿no?, por tanto, mi punto de partida es que existe un binomio que debería ser funcional para abordar una agenda de desarrollo humano, ¿no?, el binomio democracia y crecimiento durante esa última década. Ahora, ¿qué ha sido funcional ese binomio? ¿Cuál es el punto en el que nos encontramos? Pues para ello yo me remito un poco a las percepciones, ¿no?, porque como ayer se comentaba, hay una amiga de hace tiempo que está presente en el público le da esa importancia, ¿no?, en política de las percepciones, pues viendo lo que recoge el último informe público del Latinobarómetro para el 2011 de qué es lo que está pasando, qué es lo que se extrae de las percepciones de los latinoamericanos, podría hablarse de que se ha producido una especie de descontento del progreso. O sea, que ese binomio democracias hacia la consolidación y crecimiento ha generado una serie de expectativas, ¿no?, en el sentido de que el pastel se ha ampliado, ¿no?, y realmente se ha incorporado mucha población a las clases medias latinoamericanas y, por tanto, hay expectativas de progreso y de desarrollo, pero que en cierto modo pueden verse frustradas, ¿no?, frustradas en un sentido en el que el mismo informe del Latinobarómetro lo ejemplifica con el efecto del túnel, ¿no?, de Hirschman. O sea, cómo no se perciben los beneficios del reparto de un pastel ahora más grande entre los distintos colectivos de la población, ¿no? Cómo en este efecto Hirschman o efecto del túnel, las personas que se perciben en el interior de un túnel donde la hilera que está justo al lado la hilera donde están ellos va demasiado despacio para la velocidad alcanzada por la hilera de los otros, ¿no?, de la hilera que está justo al lado. O sea, en definitiva, me estoy refiriendo a la pervivencia de desigualdades en la distribución del ingreso, en el acceso a los recursos, en el acceso al proceso político. O sea, no es un tema nuevo, pero es un tema persistente, ¿no? Y si es verdad que los indicadores socioeconómicos han cambiado, si es verdad que la democracia ya es the only game in town, la desigualdad continúa siendo el nudo gordiano de las democracias latinoamericanas en este milenio, ¿no?, para esta segunda década del milenio. En efecto, aun cuando se ha experimentado, antes lo comentaba, una tendencia a la mejora en la última década, América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta, por delante incluso de África subsahariana. Si nos basamos en el índice de Gini, América Latina se sitúa en una media del 0,52, muy por debajo del 0,33, que es la media de los países de la OCDE, pero también por debajo de la media de los países de África subsahariana, que están en el 0,44. ¿No? Por tanto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa resistencia de la desigualdad, ¿no? Porque
aunque partamos de concepciones más minimalistas o más maximalistas de democracia, sí es verdad que a la idea de democracia le va asociada una idea de justicia social, ¿no? Y respecto a la generación de bienestar, sí se ha identificado como un modelo que es el más proclive a generar bienestar, porque es el modelo, ¿no?, que está orientado a que las decisiones políticas están orientadas al interés general. Por tanto, ¿qué es lo que está fallando en la ecuación? Y para mí ese va a ser el núcleo, ¿no?, de la agenda de desarrollo, de la agenda que les voy a proponer. ¿Por qué me parece el núcleo? ¿Por qué me parece relevante? Porque, obviamente, es una agenda que entronca directamente con la agenda de desarrollo, pero por la misma relación que tiene con el posible deterioramiento de la profundización democrática que puede tener en la región, ¿no? Si antes les decía que no se advierte un riesgo de regresión democrática, sí es verdad que las democracias latinoamericanas también están, en cierto modo, se ponen en riesgo, ¿no?, o pueden estar deterioradas por ese efecto perverso de la desigualdad anclada y persistente. En dos sentidos, fundamentalmente, porque puede conducir a la desafección política, ¿no? En un estudio reciente se identifica cómo se contribuye a la erosión de la legitimidad del régimen. Se demuestra una correlación negativa entre los niveles de desigualdad y el apoyo a la democracia. Así, en países como Uruguay, que registran los niveles más, los índices de Gini más bajos de la región, cerca de un 75% de la población encuestada por el Latinobarómetro dice estar de acuerdo con que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que en países como Brasil, que registra uno de los peores índices de Gini de la región, solo un 45% de la población encuestada conviene en que la democracia es preferible, ¿no? Además, obviamente, otro de los factores que podrían contribuir al deterioro o a la no profundización democrática es que la desigualdad persistente, ¿no?, provoca una polarización política que no conducente al pacto político, a la gobernabilidad democrática, a la inestabilidad política, en muchos casos, ¿no?, especialmente cuando el factor económico se cruza con el factor etnolingüístico, ¿no?, y otras fracturas sociales, etcétera. Por tanto, ese para mí es el nudo gordiano, ¿no? Cómo ese binomio democracia-crecimiento, ¿por qué no ha conducido a reducir de forma significativa desigualdades? Y ahí yo les avanzo 5 factores que, a mi juicio, pueden ser explicativos y que pueden, de alguna manera, dar lugar a una agenda sugerente o interesante para el espacio de cooperación iberoamericano. El primero, quizás un poco más académico, pero es lo que podríamos denominar un defecto de nacimiento. O sea, las desigualdades en América Latina son estructurales y están institucionalizadas, ¿no? Ahí, desde los historiadores económicos, como Sokolov, han identificado cómo desde el modelo extractivo de la colonización, después heredado por las propias repúblicas latinoamericanas y hasta la actualidad, la exclusión de amplios sectores de la sociedad, primero como no reconociéndolos como propietarios, después como ciudadanos y ahora con otras formas a las que me voy a referir, se ha ido de alguna manera institucionalizando y manteniendo esa desigualdad a lo largo del tiempo. Esa exclusión, que como les decía, primero se tenía una traducción en no reconocer derechos de propiedad, después en no reconocer derechos de ciudadanía, también ha tenido una traducción en instituciones formales excluyentes, en los mismos derechos de propiedad o incluso en sistemas electorales o obstáculos formales a la entrada al juego político, ¿no?, de los sectores tradicionalmente excluidos. Pero en general podría afirmarse que a partir con la agenda de reformas institucionales que se ha impulsado desde la cooperación internacional y también desde los propios, sin el incentivo de la cooperación internacional desde los países, la ingeniería institucional de los 90, los 2000, ha de alguna manera modificado en lo formal constituciones, leyes, reglamentos, regulaciones, que por tanto que incorporan esos estándares democráticos y que adecúan esa institucionalidad al reconocimiento de la igualdad en el derecho a todos los ciudadanos. ¿Qué está pasando, por tanto? ¿Por qué no, aun teniendo esas instituciones
formalmente bien diseñadas no están generando los efectos esperados en términos de inclusión en el proceso político, en términos de inclusión en el mercado, en términos de inclusión en los distintos ámbitos. Bueno, pues algunos académicos a lo que apuntan es que esas instituciones formales perfectamente diseñadas conviven con instituciones informales perfectamente arraigadas, que son más difíciles de entender y de aprehender, pero que son las que realmente explican la relación de intercambio político que se dan en distintas esferas, ¿no? Esas instituciones informales, que no siempre juegan en contra de la institucionalidad formal, porque hay desde el derecho consuetudinario o maneras de resolver conflictos que no están formalizados, pero que explican en el intercambio político, muchas veces sí erosionan el efecto de la institucionalidad formal. Clientelismo, patrimonialismo, corporativismo, que está explicando el funcionamiento del intercambio político en muchos de los países latinoamericanos, también en otras sociedades, ¿no? Pero es un tema de intensidad. Pueden estar en la base de esos efectos limitados de la institucionalidad formal. El segundo factor, desde mi punto de vista explicativo, y que obviamente ahí no digo nada nuevo, pero sí me parece importante resaltarlo, es que la institucionalidad política formal que se ha mejorado, rediseñado en las últimas décadas se ha fundamentado sobre estados que en su mayoría continúan siendo estados ineficientes. Hemos construido democracias bien diseñadas políticamente, sistemas electorales, ¿no?, que cada vez reconocen más la proporcionalidad, listas abiertas, etcétera, ¿no? O un sistema de checks and balances entre los distintos poderes mucho más proporcionados, instituciones auxiliares de control político, pero que se fundamentan sobre estados que en muchos países continúan siendo estados débiles, ineficaces, ¿no? Desde ejemplos de países, ¿no?, como Colombia, que registra indicadores socioeconómicos muy importantes, o indicadores en la calidad de la democracia, una tradición democrática de continuidad, ¿no?, muy importantes, pero que tiene territorios importantísimos en su Estado donde no hay presencia del Estado, donde no hay presencia de lo público, y que precisamente esa falta de presencia ha sido la que ha sido ocupada por otras fuerzas, ¿no?, que articulan el territorio. O ejemplos que podríamos encontrar después en otros países. Para ir a indicadores concretos que se utilizan internacionalmente, ¿no?, como son los que se producen desde el Instituto del Banco Mundial, el equipo de Daniel Kaufman, los indicadores de good governance del Banco Mundial sobre Estado de Derecho, control de la corrupción o calidad del marco regulador. Para los últimos datos de los que se dispone, solo Chile obtuvo una calidad de marco regulador, un valor mayor al promedio mundial. Respecto al control de la corrupción, solo Chile y Uruguay también estuvieron por encima del promedio mundial, y con relación al Estado de Derecho, otra vez solo Chile y Costa Rica superaron el promedio mundial. Este punto tiene mucho que ver también con el tema de la corrupción, ¿no?, que encaja un poco con la mesa anterior, la importancia de la calidad del Estado de Derecho, el control de la corrupción, no solo para la generación de desarrollo a través de lo público, sino también para garantizar esa seguridad jurídica para los mercados, para las inversiones, para el buen funcionamiento de lo económico, ¿no? A mí me parece muy interesante también para ilustrar, ¿no?, con un ejemplo que procede del mismo Daniel Kaufman del Banco Mundial, la importancia de la institucionalidad del Estado, ¿no? Porque cuando el Instituto del Banco Mundial, que ha estado investigando durante tiempo cuál es el origen, ¿no?, del efecto perverso de la corrupción, y frente a algunas hipótesis que ganaron espacio durante tiempo, de que incluso podía ser un tema de mentalidades o cultural, hicieron un ejercicio desde el Instituto del Banco Mundial, donde preguntaron a colectivos pertenecientes a distintos países, los pusieron en una situación hipotética para ver cómo reaccionarían, para ver si realmente el tema de la corrupción era un tema de mentalidades, cultural, o era un tema que se relacionaba con el tema de las instituciones, ¿no? Entonces preguntaron
chilenos, ecuatorianos, daneses, españoles, japoneses, ¿no? Sobre cómo se comportarían si un día paseando por la calle se encontraran una billetera en el suelo, ¿no? Y dentro de la billetera hubiera un billete de $50, ¿no? ¿Qué harían? Los pusieron en 3 escenarios distintos. El primer escenario es: no existe, usted va por la calle, nadie le ve, encuentra esa billetera, ¿qué hace con el billete de $50? El segundo escenario es: encuentra esa billetera y usted sabe que en esa calle hay una cámara de vigilancia que puede registrar cómo se está comportando usted en esa situación, ¿no? Y el tercer escenario es: usted se encuentra esa billetera, sabe que hay una cámara de seguridad que está registrando esa situación, pero además sabe que hay un sistema judicial que funciona y que, por tanto, en caso de que a usted identifiquen que se ha quedado de forma impropia esos $50, puede estar acusado de un delito, ¿no? Los resultados fueron interesantes y muy ilustrativos de lo que está pasando realmente. No se registraron diferencias entre cómo se comportaban las distintas nacionalidades o los distintos estados entre ellos, pero sí diferencias entre cómo se comportaban las diferentes personas, los diferentes individuos en los 3 escenarios, ¿no? Por tanto, lo que importan son las instituciones, no hay un componente cultural, un componente de mentalidades, contra un determinismo atávico contra el que no se pueda trabajar, ¿no? Sino que se trata más bien del anclaje institucional. El tercero de los factores, voy a ir rápido porque me queda poco tiempo, tiene que ver, hemos hablado de las instituciones políticas del Estado, con el fracaso de las políticas sociales. Algunos analistas si como algunos analistas señalan, como Ocampo en un estudio para el 2011, el gasto en políticas sociales se ha incrementado, también ha aumentado significativamente desde la década de los 90, ¿por qué no tiene un impacto significativo en la reducción de la desigualdad? Y ahí hay como dos explicaciones, ¿no? Por un lado, algunos argumentan que las políticas sociales en América Latina no benefician a los pobres, porque los estados del bienestar que el modelo, ¿no?, que se ha construido beneficia a los colectivos que están dentro del sistema, pero no se tiene en cuenta que buena parte de los colectivos están fuera del sistema, no están en el sistema contributivo porque, según estudios recientes, cerca del 50% de la población trabajadora no está en el sistema formal. Por tanto, esas políticas sociales no les llegan. Pero, por otro lado, también se advierte de los efectos limitados de los programas de transferencias condicionadas, ¿no?, de los programas como Progresa, programas como Bolsa Familia en Brasil, que sí han tenido efectos en Brasil, por ejemplo, sobre la reducción de la desigualdad, pero que se advierte en algunos casos del riesgo de captura clientelista y, por tanto, que se refuercen los vínculos de dependencia de los pobres con el Estado, lo cual no es sostenible, de las pocas posibilidades que tiene trabajar en ampliación en cobertura, pero no en calidad de educación o salud, cuando se ha identificado sobradamente que la movilidad social está vinculada con la calidad de la educación, ¿no? Por tanto, ahí hay un reto a seguir. Y también porque al final carecen de efectos estructurales, ¿no?, estos programas de transferencias condicionadas. Y inevitablemente eso me lleva al cuarto de los factores, y es que si queremos hablar de desarrollo y queremos hablar de combate a la desigualdad, necesariamente tenemos que hablar qué pasa con el pacto social, qué pasa con el pacto fiscal en América Latina. Y ahí, obviamente, pues tenemos que decir que la situación no es para tirar cohetes, ¿no? Un estudio reciente de la OCDE demuestra que la desigualdad del ingreso en Europa, medida a través del Gini, se reduce en un 15% cuando se aplican los impuestos y las transferencias. En cambio, en el caso de América Latina, esta reducción es solo de un 2%. O sea, se pasa del 0,52 al 0,50. Obviamente eso tiene que ver con sistemas contributivos que dejan fuera a la informalidad, ¿no? Tiene que ver con evasión fiscal, muy importante. Luego, si quieres, les doy los datos los registrados para algunos países. Y tiene que ver con que la reforma de los sistemas tributarios ha quedado capturada por los intereses de las élites, porque obviamente son sistemas tributarios más regresivos que progresivos. Es un debate muy interesante también en el caso español y para el caso europeo, los que han tendido a gravar más el valor añadido, ¿no?, los impuestos indirectos a los impuestos directos.
Finalmente, vinculado a las posibilidades del pacto fiscal y del pacto social, en último término. Y para mí, igual, uno de los análisis más interesantes desde la economía política es que podríamos concluir en que se trata de un problema de acción colectiva. O sea, el fracaso de los pactos fiscales se explica en gran medida por las dificultades para crear coaliciones pro-redistribución, que rompan con la captura del proceso político por parte de intereses particulares. Y ahí el análisis es doble. Tenemos que mirar qué pasa con la acción colectiva de las clases populares y también qué pasa con la acción colectiva de las élites, ¿no? Muy por encima. Por el lado de las clases populares, pues sus intereses quedan o excluidos en el proceso político, porque mucha ciudadanía, es que de hecho no son ni ciudadanos, porque no tienen reconocidos los derechos como tales, quedan fuera, no tienen ni reconocidos los derechos de ciudadanía, no participan del proceso político, etcétera. Y en muchos casos quedan cooptados por gobiernos populistas, ¿no? Bajo esa realidad se esconde, por un lado, la falta de partidos programáticos capaces de articular esos intereses y convertirlos en una agenda política. Existen excepciones muy notables para el caso latinoamericano, como es el caso del PT en Brasil o algunos partidos chilenos y otros, ¿no? Que los que normalmente se identifican son esos. Y también una falta de tradición organizativa de las clases trabajadoras en general, con excepciones otra vez notables para el caso chileno, brasileño o el ejemplo del MAS en Bolivia. Pero ¿qué pasa por el lado de las élites? Porque no existe posibilidad de pacto social sin el compromiso de las élites. Bueno, pues los expertos que han medido la estructura de clases en los países latinoamericanos descubren que si bien el tamaño de las tres clases dominantes unidas, capitalistas, es un juego un poco académico, capitalistas, profesionales y ejecutivos, es pequeño, entre el 5% de la población en Salvador y Brasil, 9,5% en Chile, 13,9% en Venezuela. La desigualdad de la región es atribuible más bien a cuál es su participación en el ingreso de este grupo en su conjunto. Así, si en los países industrializados la participación en el ingreso del decil superior va entre un 20 y un 30%, en América Latina este valor fluctúa de los valores de 34% en Uruguay hasta el 47% en Bolivia y muy cerca Colombia, Brasil, Chile y Paraguay. Por tanto, ese peso estructural y decisivo de las élites sobre el proceso político es el que explica, ¿no?, la captura política del proceso. Pero las élites no tendrían por qué comportarse de ese modo, ¿no? Y, de hecho, no siempre se han comportado así. También podrían tener incentivos en sentido contrario. De hecho, en lo que hoy son los países industrializados avanzados, particularmente en muchos países europeos, ese objeto del deseo, ese modelo de convivencia que ahora se está desmantelando en cierta medida, una masa crítica de las élites políticas y económicas decidió hace un siglo asumir la responsabilidad y promover soluciones colectivas a las amenazas que, según ellos, planteaba la pobreza. Y hicieron concesiones a las clases más bajas, estableciendo las bases de lo que llamamos estado del bienestar. Expresado en palabras de García Linera, desde un punto de vista estratégico, los sectores más privilegiados entenderían que la mejor manera de conservar parte de sus privilegios es ceder parte de ellos. ¿Por qué no se ha producido ahí? Hay muchas explicaciones, ¿no? Pero una de las más interesantes desde el punto de vista sociológico es la distancia social. Las desigualdades en América Latina son tan persistentes, están tan ancladas en la inmovilidad social, o sea, los pobres son siempre los mismos, digamos, que mantiene a las élites indiferentes a la realidad que viven esos pobres y poco cooperativas para avanzar hacia un pacto social o coaliciones pro redistribución. Tres ideas, entonces, respecto a mi análisis que podrían alimentar una agenda de cooperación iberoamericana. Me parece interesante en un momento en el que se está diseñando el Plan Director de Cooperación Española, que se tenga en cuenta esa agenda, la agenda de la exclusión y la agenda del fortalecimiento institucional. Es verdad que hay mucha discusión sobre si los países de renta media deben ser objetivo de la cooperación al desarrollo o no. Desde un análisis de desigualdad, de exclusión y de fortalecimiento institucional deben estar en el centro de una agenda de cooperación al desarrollo, y la cooperación española tiene una tradición de trabajo, tiene una expertise y tiene una responsabilidad para asumir esa agenda en la cooperación al desarrollo. Por tanto, esa agenda debería pivotar alrededor de los problemas de exclusión,
una agenda de reforma institucional donde se ponga relevancia en el fortalecimiento de la institucionalidad de los Estados, la promoción de coaliciones pro redistribución, los pactos fiscales, las políticas sociales orientadas a mejorar la calidad más que la cobertura, el fortalecimiento de partidos políticos programáticos, etcétera. Avanzar en esa relación de cooperación más desde una asociación entre iguales, entre socios, rompiendo esa lógica de donante-receptor, ¿no? Porque obviamente nuestras contrapartes latinoamericanas ya son agentes de cooperación al desarrollo, casi en el mismo nivel que nosotros. Y, por tanto, avanzar hacia esas relaciones más de cooperación técnica, de triangulación, de cooperación sur-sur, donde se pueden compartir experiencias y además que son ámbitos de cooperación menos consumidores de recursos, ¿no? Y la última idea, y que entronca con la idea de asociación estratégica en el ámbito local, me parece fundamental que en un momento en el que se está reconceptualizando la Agenda Internacional del Desarrollo, donde se está revisando para el post-2015, después de la agenda de los ODMs, ¿no?, que han conseguido, tienen logros, pero también desafíos, y se está repensando otra vez cuál tiene que ser la agenda del desarrollo después del 2015, ir de la mano juntos, avanzar en una estrategia compartida, América Latina, España y también la Unión Europea, para poner en el centro del debate no solo los efectos perversos de la pobreza, sino las causas estructurales que están generando esas situaciones de exclusión y, por tanto, poner en el centro de la agenda la exclusión, la desigualdad y los problemas, ¿no?, que han formado parte de nuestra agenda compartida. Gracias. Gracias, Andrea. Tiene la palabra ahora Félix García Lausín. Muchas gracias y buenos días. Yo quería comenzar expresando mi gratitud a los directores del curso por la invitación. Lo cierto es que siempre es grato poder compartir un tiempo, ¿no?, que sea unos minutos con un grupo de personas interesadas, en este caso por la cooperación entre la Unión Europea y América Latina, la cooperación iberoamericana, en fin, desde luego, como es una de mis pasiones, como les digo, para mí muy grato poder disfrutar de estos minutos. Y querría también expresar aquí, se ha hecho ya, ¿no?, pero yo no puedo resistirme mi agradecimiento, mi reconocimiento, ¿no?, a Santander Universidades por toda la tarea que realiza de acompañamiento en un tema al que me voy a referir ahora en mi intervención, que es el de la cooperación en educación superior, ciencia e innovación, como, digamos, caso práctico de la cooperación iberoamericana, ¿no? Lo decía muy bien Pedro, incluso antes de comenzar la mesa habíamos hablado de la cuestión, ¿no? Yo, usando otra expresión clásica castellana, o sea, a ver cuándo pasamos de las musas al teatro, ¿no? Y bien, yo creo que hoy es cierto que las referencias a la importancia de la educación superior, de la investigación, de la innovación, como factores clave para el impulso del desarrollo es un lugar común, ¿no? Creo que hay pocos discursos políticos o institucionales donde uno no encuentra una referencia a estos tres elementos como clave para impulsar un desarrollo, pues desde luego sostenible, duradero y lo que sí que sucede en todo caso es que, de mi punto de vista, esa prioridad en los discursos, que para mí es evidente y que tiene, por cierto, una conexión muy directa con un hecho, ¿no?, que es que hay una relación entre inversión en educación superior, ciencia e innovación, lo que yo llamaré conocimiento para englobar a los tres, y el desarrollo de los países, ¿no? Pero, como digo, esto que es una prioridad sin duda en los discursos, luego a la hora de revisar en qué medida se traduce en una prioridad en las agendas políticas y con ello en una prioridad presupuestaria, porque yo desde luego soy de los que creen que las prioridades en las agendas políticas normalmente han tenido un reflejo en la prioridad presupuestaria, pues ya comportamiento es desigual, ¿no? Y uno así se encuentra un mapa en lo que se refiere a la inversión en conocimiento entre los distintos países en el mundo, entre los distintos países en la Unión Europea, entre los distintos países en Iberoamérica, que marca pues una diversidad de cómo se aborda esto en cada uno de ellos, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí tenemos un reto, que es cómo conseguimos que esa prioridad de los discursos, que tiene su origen en un hecho cierto, que es el de la importancia que tiene la educación superior, la ciencia y la innovación en el mundo de hoy, diría, aunque yo creo que ha sido en el mundo de siempre, ¿no?, con diferentes manifestaciones, se traduce en una prioridad en las agendas y en los presupuestos, ¿no?
Y si hay algo que también la historia nos ha mostrado y que es también un hecho en lo que se refiere al impulso del conocimiento, a la promoción del conocimiento, de la educación superior, de la ciencia, de la innovación, es la importancia que en ello juega la cooperación internacional y la cooperación entre instituciones, ¿no? Aquí no estamos inventando nada nuevo. O sea, desde el propio origen de las universidades, por citar la institución más antigua en este mundo del conocimiento al que me refiero, de la educación superior, la ciencia y la innovación, las universidades han colaborado entre ellas, sus profesores se han desplazado, probablemente con mucha menos frecuencia e intensidad, tampoco los medios de transporte lo permitían, ¿no?, que hoy se hace, pero si hablamos de conocimiento, hablamos de cooperación. Y hablando de cooperación y de conocimiento es donde se enmarca, desde luego, la decisión de los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos en la cumbre de Salamanca en 2005 de impulsar la creación de un espacio iberoamericano del conocimiento que, además, pretendía apoyarse al máximo y aprovechar al máximo las experiencias ya existentes. Es decir, que pretendía no reinventar lo ya inventado, ¿no? Esta decisión de los jefes de Estado y de Gobierno en 2005 ha tenido después un desarrollo que yo ahora les relataré. Trataré de no ser muy extenso porque me gustaría que pudiéramos tener un debate al final de las intervenciones. Y en todo caso, pues es un desarrollo que viene a alimentar un deseo de la comunidad iberoamericana en lo que se refiere al funcionamiento de la Conferencia Iberoamericana, de tratar de reducir la fragmentación y conseguir trabajar alrededor de espacios más amplios, como puede ser este, al que yo me refiero hoy, pero también el de la cultura y otros, agregando distintas actuaciones. Es decir, que esta construcción alrededor de la educación superior, la ciencia y la innovación, aparte de responder a la importancia del conocimiento, a la importancia de la cooperación para promocionarlo, también responde a este deseo en la Conferencia Iberoamericana de procurar reducir la fragmentación, ¿no? ¿En qué tres pilares se apoya la iniciativa? Os he repetido desde el inicio, ¿no? Educación superior, ciencia e innovación, atendidos con una visión integral e integradora y, a partir de ahí, rodeados de una construcción institucional, como les decía, ahora me voy a referir a ella, ¿no? Es una construcción institucional que ha quedado reflejada en un documento aprobado por la cumbre el año 2010, en la cumbre de Mar del Plata, que se denomina Estructura Básica y Marco Organizativo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, un documento que recoge los órganos propios del espacio, ahora les detallaré sobre ellos, los órganos propios del espacio, los instrumentos y los agentes. En el campo de los órganos propios hay tres, que son el Foro de Responsables de Educación Superior, Ciencia e Innovación, que viene a realizar en este ámbito, en este espacio, que es más amplio que lo que suele ser una competencia ministerial, representa el foro el lugar para la concertación política, para la realización y elaboración de las propuestas en materia de educación superior, ciencia e innovación. Es un foro gubernamental que está integrado por los responsables de estas áreas políticas en cada uno de los gobiernos iberoamericanos, normalmente en un nivel viceministro, porque saben que la estructura de la conferencia y el funcionamiento en lo que se refiere a la preparación de la cumbre están las conferencias ministeriales también, que es donde los ministros suelen acudir y que corresponden pues con un departamento ministerial, como dice su propio nombre, ¿no? Aquí, en lo que se refiere al foro, el nivel habitual es el de viceministro y lo que sí que se pretende es que alrededor de la misma mesa, en un mismo instante, estén representados las personas de cada gobierno que son responsables de los tres ámbitos, de la educación superior, de la ciencia y de la innovación, ¿no? Con lo que, sin perjuicio del tipo y de la intensidad de la coordinación que haya en cada uno de los países para estas tres políticas, en lo que se refiere al trabajo iberoamericano sí que estén juntas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de España, participan en este momento 2 ministerios. Eso ya sí, con la estructura gubernamental actual, y en otro momento pues podría haber sido de otra manera. Los 2 ministerios que participan por España son el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y si habláramos de la pasada legislatura, al principio de la legislatura habría participado exclusivamente el Ministerio de Ciencia e Innovación, y cuando se modificó la estructura de gobierno y las universidades pasaron a depender del Ministerio de Educación, pues 2 ministerios. Y hay países donde hay 3, en fin, depende, ¿no? Pero este es el propósito del foro, ¿no? Que sea el ámbito
para la concertación política, para la elaboración de propuestas, todo desde una lógica integral e integradora de la educación superior, la ciencia y la innovación, y con esos participantes. En el foro, por cierto, se da cabida también, saben ustedes probablemente que en algunos estados constitucionalmente las competencias en materia de educación superior corresponden en exclusiva al sistema universitario, a una universidad nacional o a una organización del sistema universitario, y eso tiene un reflejo también en el funcionamiento del foro, y en algunos países esa es la representación en lo que se refiere a educación superior, no el Ejecutivo, sino el sistema que constitucionalmente se ha determinado por ese Estado para tener la representación de las universidades. ¿Qué más órganos propios tiene el Espacio Iberoamericano del Conocimiento? Pues tiene también una unidad coordinadora que está formada por la Secretaría General Iberoamericana, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Consejo Universitario Iberoamericano. Esto ha sido así desde el inicio, es decir, que ya en 2005 los jefes de Estado y de Gobierno encomendaron a estas tres instituciones que se encargaran de la promoción, del impulso de este ámbito de cooperación, y un comisionado, que es en este momento quien les habla y que se designa a propuesta de la unidad coordinadora y por decisión del Foro de Responsables de Educación Superior, Ciencia e Innovación. Y esta estructura básica y marco organizativo del espacio incluye también instrumentos, claro. Entonces, los instrumentos, hay uno al que me referiré un poquito más, que es el marco, que es la estrategia del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Instrumentos son también los programas de cooperación iberoamericana, las iniciativas, los proyectos asociados, en fin, todo esto es lo que conforma los instrumentos para hacer realidad este Espacio Iberoamericano del Conocimiento, ¿no? En el ámbito de los programas, de los que forman parte de esta iniciativa de cooperación, hay uno exclusivamente que era anterior a la propia decisión de crear el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, es el programa CITED, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y a partir de 2005 se han ido impulsando otros programas de cooperación iberoamericana, entre ellos el programa Pablo Neruda, que es un programa de movilidad académica que pretende contribuir a la formación de los jóvenes investigadores y tecnólogos que precisa la región, el programa iberoamericano de innovación. El programa Pablo Neruda se aprobó en la Cumbre de Chile, como deducirán incluso, ¿no?, por el nombre del programa. El programa iberoamericano de innovación, que se aprobó en la Cumbre de Mar del Plata. El programa iberoamericano de propiedad industrial, que se aprobó en la última cumbre, en la anterior justo de Asunción, en Paraguay. Y dentro del espacio se han incorporado algunos que habían nacido al inicio, al margen del espacio, pero que por decisión de los jefes de Estado y de Gobierno se han incorporado también a él, que son el programa Iberpyme, y está en un proceso de revisión, aproximación, el programa Iberbibliotecas, ¿no? Y en el lado de los proyectos asociados está el proyecto Ibervirtual. Todos estos son los instrumentos que en este momento hay, ¿no? Una nota sobre los instrumentos. Hay bastantes, ¿no? Yo les diría, hay suficientes, porque sin duda hay uno al menos por cada uno de los pilares del espacio, el de la educación superior, el de la ciencia y la innovación, pero yo aquí, si me permiten, haría un comentario conectado, ¿no?, con el del inicio de las prioridades en las declaraciones, en los discursos, incluso las decisiones formales de crear algo y luego el grado de inversión que se realiza en ellos, ¿no? Yo creo que haría falta profundizar, vamos, por decirlo de una forma así suave, ¿no? Y en la estructura básica y marco organizativo del espacio están también los agentes del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Este es un lugar, vamos, el de los agentes, ¿no?, en el que se pretende dar cabida, pues, a los clásicos. Los clásicos, diría, las universidades son agentes del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, los centros de investigación, por supuesto, ¿no?, pero donde, diría, una pequeña novedad, al menos en lo que se había venido haciendo, ¿no?, en la cooperación iberoamericana, es que entre los agentes están incluidos en pie de igualdad con universidades, con centros de investigación, en fin, cada uno en su función y en su espacio, ¿no? También las empresas, los institutos tecnológicos, todos aquellos otros que o financian o impulsan o realizan actividades de educación superior, de ciencia y de innovación. Y hay uno de estos agentes, de este perfil al que me refería finalmente, que es Santander Universidades, que fue reconocido, por cierto, por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Mar del Plata, también en esa
calidad, ¿no?, de agente del espacio iberoamericano del conocimiento. Vuelvo un pasito solo a los instrumentos para decirles que una de las obsesiones que tenemos en la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento es buscar sinergias, eficiencia, interconexión, una visión integral, integrada. Y entonces, en lo que se refiere a los instrumentos, por eso les decía que vuelvo un pasito hacia atrás, aunque esto no se reflejó en la estructura básica y marco organizativo del espacio que aprobó la cumbre, sí que se ha reflejado en un momento posterior con otro acuerdo. Existe un consejo de programas del espacio iberoamericano del conocimiento donde lo que hacemos es que nos sentamos juntos, todos los responsables de cada uno de esos programas, junto con la unidad coordinadora, para procurar buscar, como les decía, estas sinergias, eficiencia, eficacia, ¿no? Además de este marco organizativo y estructura básica, hay en el lado ya de la acción una iniciativa que está a punto de nacer, aunque la decisión política se tomó hace 2 años. No quiero con esto llamar a la melancolía, ¿no?, porque al contrario, lo digo conocedor, yo creo, como todos ustedes, ¿no?, de los ritmos que a veces llevan y se llevan en estos marcos internacionales, ¿no?, que es la Oficina del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, que pretende no poner en marcha una megaestructura, sino una metaestructura, es decir, reducida, ágil, pero sobre todo que permita hacer un seguimiento más eficaz en lo que se refiere al lado de la acción de todos los acuerdos que se toman y aprovechando para ello el músculo que ya tienen y que se imaginarán que está bien dimensionado, desde luego, que representan cada uno de estos países que forman parte de la Comunidad Iberoamericana, con cada uno de los ministerios que están implicados en el espacio iberoamericano del conocimiento, ¿no? Y ahora termino con la agenda. Yo creo que de tiempo vamos razonablemente, ¿no, Pedro? Sí. Con la agenda, ¿no? ¿En qué hemos trabajado? ¿En qué hemos venido trabajando desde 2005 en el foro? Que se han realizado ya 5. Ahora va a hacerse esta misma semana la 6ª edición del Foro de Responsables de Educación Superior, Ciencia e Innovación. ¿Y qué tenemos en el horizonte, ¿no? Pues los temas que se han trabajado hasta ahora han sido, sobre todo, el del reconocimiento de periodos de estudio y de títulos, que yo creo que es una cuestión que también es bien repetida en lo que se refiere a las necesidades en la cooperación, en educación superior. Hemos trabajado en los temas de cooperación académica, hemos trabajado en lo que se refiere a la cooperación extrarregional y deducirán por todo el tiempo que he dedicado a la estructura que hemos trabajado bastante en la estructura, ¿no?, en la idea de que para tomar velocidad de crucero primero hay que tener una estructura robusta y luego se acelera, y si la estructura es robusta aquello aguanta bien, si no es robusta pues empieza uno a tener problemas, ¿no? En lo que se refiere a la cooperación con otras regiones haré un añadido a esto último de las estructuras y la necesidad de tener estructuras robustas para que las cosas funcionen, ¿no? En reconocimiento de periodos de estudio y de títulos se aprobó por el foro una recomendación sobre, yo lo llamaría una nueva generación de convenios para el reconocimiento de periodos de estudio y de títulos, que rompiera la línea tradicional y lentísima a la hora de conseguir una homologación de un título y pasara y se trasladara a funcionar en un régimen más de mutua confianza, ¿no? Mutua confianza fortalecida por los sistemas de evaluación de la calidad y acreditación nacionales de cada uno de los países, pero digamos que en una fórmula que tampoco es nueva. Yo ya les decía al principio que aquí hemos procurado ir aprendiendo de las cosas que se han hecho en otros lugares, ¿no? Y el salto desde la directiva hasta la mutua confianza en lo que se refiere al reconocimiento de títulos ya es un camino recorrido en Europa, y en América Latina lo que hemos procurado ha sido avanzar por él. Como os digo, hay una recomendación del foro que luego tiene que trasladarse a acuerdos bilaterales entre los países, y ahí ha habido algunos avances, por lo menos en lo que se refiere ya a la firma de ese nuevo marco para el reconocimiento de títulos entre algunos de ellos. Les citaré ejemplos, ¿no? España ha suscrito convenio de nueva generación con Colombia, con México está a punto, con Argentina, Colombia lo tiene suscrito con Argentina, lo tiene suscrito con Chile. En fin, hay todo un cruce, no los voy a decir todos, pero hay todo ya un cruce de convenios que apuntan por ahí, ¿no? Y que sobre todo se están realizando entre los países que cuentan ya con sistemas de evaluación de la calidad y acreditación más robustos, que son los que al final vienen a dar solvencia también a la idea de la mutua confianza. En movilidad académica
Es un trabajo todavía con elementos por terminar, pero sí que, ya que ayer se hablaba de Erasmus, voy a aquí dejar solo una cosita, ¿no? Luego ya en el debate ya veremos. Este fue un asunto bastante discutido, ¿no? Porque es cierto que en Europa la experiencia de Erasmus ha sido francamente positiva, ¿no? Yo creo que lo que nació en su día, y me lo decía así, el responsable en la Comisión Europea de los temas de educación superior cuando se puso en marcha el programa, como una cuestión, bueno, pues una guinda, un guiño, al final ha sido una de las palancas más potentes que hemos tenido para la construcción europea. Es cierto que ayer, por cierto, el señor Cortés se refería a algo que no es menor, ¿no? Que son los precios de los vuelos y con ello pues también la propia movilidad. Pero bueno, el caso es que el ejemplo de Erasmus siempre está presente, ¿no? Y ese es un debate que se ha tenido en el ámbito iberoamericano también, ¿no? Por dónde se comenzaba o qué se priorizaba en la movilidad académica. De hecho, en la cumbre iberoamericana de Montevideo, los jefes de Estado y de Gobierno decidieron que esta fuera una de las prioridades y se encargó un estudio posterior. Bueno, pues después de estos debates, la conclusión fue que parecía mejor priorizar y empezar por la formación de jóvenes investigadores y tecnólogos. Es decir, comenzar por el posgrado, ¿no? Ello tenía un efecto multiplicador mayor. En fin, cuando estamos hablando de una región bien diversa, además la capacidad de garantizar una igualdad de oportunidades, ¿no? Pues es menor. Entonces ahí se apostó por la movilidad de posgrado, por eso está el programa Pablo Neruda, sin que eso signifique una renuncia al impulso del resto de la movilidad académica, pero digamos, se decidió empezar por ahí, ¿no? Y en la cooperación con otras regiones, bueno, una mención especial a una que es, en fin, es que encima es la que das título a este curso, ¿no? Por tanto, pues sería imperdonable que yo no hiciera una referencia a la cooperación Unión Europea, América Latina y Caribe. Fíjense, en lo que se refiere a la cooperación en educación superior, el marco Alcue ha tenido en ella uno de sus temas iniciales, ¿no? Y aquí lo conecto con aquello de la fortaleza, la debilidad institucional. Les decía, me reservo un poquito para cuando hable de la Unión Europea, América Latina o la cooperación con otras regiones. Porque en las primeras cumbres Alcue, uno de los temas estrella era, pues a semejanza de lo que ha representado la construcción, el impulso de un espacio europeo de educación superior, después de las declaraciones de, primero, el precedente de la Sorbona, luego Bolonia en el 99, ¿no? Uno de los propósitos primeros declarados de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno Unión Europea, América Latina y Caribe fue impulsar un espacio común Alcue de educación superior, ¿no? Y aquello arrancó con un grupo de seguimiento formado por algunos países, donde España ha formado o forma parte, porque esto ha languidecido, ¿no? Pero mi lectura, he tenido ocasión de formar parte de ese comité de seguimiento personalmente, ¿no? Es que ha faltado fortaleza institucional, ¿no? Es decir, ha faltado, pues en concreto en este esfuerzo que se quería realizar desde las cumbres Alcue de cooperación en educación superior, pues una mayor presencia de la Comisión Europea, desde mi punto de vista, ¿no? de la estructura de las instituciones, no voy a dejar en la Comisión, de las instituciones europeas, y yo creo que una mayor presencia también de la institucionalidad latinoamericana, a la que ahora la CELAC quiere contribuir, o que en todo caso, desde luego, hay experiencias también de trabajo institucional compartido, como es el caso de las instituciones iberoamericanas, singularmente las EGIP, ¿no? Pues, bueno, en el caso Alcue, 5 minutos, en el caso Alcue yo creo que tenemos una gran oportunidad las dos regiones en la cooperación en los temas de educación superior, ciencia e innovación. Yo creo que habría que retomar ese esfuerzo inicial que se planteó de trabajar en la cooperación en educación superior y trascender lo bilateral, que es bastante rico, lo que hay entre unos países de América Latina y el Caribe y otros países de la Unión Europea. Y creo que habría que hacer algo que tampoco se hizo al principio, que es abordar la cuestión con una visión integral. Es decir, yo creo que en lo que se refiere al CUE es mejor también trabajar con una visión de educación superior, de ciencia y de innovación, porque, volviendo a las experiencias y lo aprendido, es un camino que también hemos hecho en Europa, ¿no? Empezamos trabajando por un lado con la educación superior, trabajando por otro lado con la investigación, con la European Research Area. Después le buscamos el puente a través del doctorado. En fin, ha habido la lógica para mí es que aquí se trabajara juntos, y yo creo que en la cumbre de Chile
la cumbre Alcue de Chile o CELAC-UE de Chile representa una gran oportunidad para avanzar aquí. Termino ya rapidísimamente. Tenemos, como les decía, una sexta reunión del Foro de Responsables de Educación Superior, Ciencia e Innovación esta misma semana. Va a ser en Cádiz. Yo les digo que allí vamos a trabajar sobre el desarrollo de la estrategia del espacio iberoamericano del conocimiento a la que me referí cuando hablé de los instrumentos del espacio. La idea es que antes de que termine el año tengamos un programa operativo para el desarrollo de la estrategia con el que podamos participar en la cumbre Alcue, es decir, un trabajo hecho. Y vamos a dedicar también esfuerzo en el debate y en la idea de tratar de impulsar nuevas actuaciones en cooperación a algo que tiene un título general que es Innovación y emprendimiento, contribución al futuro de las pymes y al empleo juvenil. Y claro, ni más ni menos, ¿no? ¿Verdad? En el momento en el que estamos, ni más ni menos. Bueno, pues este es el tema y ahí hay toda una serie de propuestas que se van a trabajar y que ahora ya pues les ahorro, si tienen interés, pues o en el debate se plantea, yo con mucho gusto me extenderé. Muchas gracias. Gracias, Félix. Pues comenzamos el debate. Lo que les propongo es que, como ya veo varias manos levantadas, que agrupemos de 3 en 3 y vamos respondiendo para agilizar. Bueno, buenos días. Tenía una pregunta más que todo en lo que es en las formas de gobierno, en las instituciones, porque se habla bastante de lo que es una democracia. Sin embargo, mi pregunta es, ¿existe de verdad una democracia en los países de América Latina? Porque usted habla y renombra lo que dice el Banco Mundial de defender la importancia de la institucionalidad del Estado. Sin embargo, tanto usted como un exponente de ayer hablaron de Honduras como algo que fue una crisis. El caso paraguayo no lo conozco, pero resulta que yo soy de Honduras y yo sé que lo que se estaba haciendo era una amenaza contra la institucionalidad del gobierno. Por ende, la sustitución del presidente en la forma en la que haya sido, como lo ve el derecho internacional, como sea, era algo necesario. Entonces, se están dando ahora nuevas formas políticas que están naciendo, que están atentando en realidad contra lo que son las instituciones. He visto que hablan de varios países, sin embargo, el tema de Venezuela no lo tratan. Y la realidad, aunque sea una democracia, es un autototalitarismo disfrazado de democracia participativa, en la cual no existe de verdad la participación de las personas. Y mi pregunta es, ¿existe una democracia de verdad cuando nada más se nos convoca a la población para respetar un proceso electoral y no se nos hacen preguntas acerca de otros temas que son de nuestro interés? Bueno, ¿se oye? Mi pregunta es para la profesora Costafreda. En su intervención, bueno, es una apreciación y luego una pregunta. En su intervención usted ha dicho que hace un siglo en Europa las élites concedieron al resto de la población derechos políticos y acceder al Estado. Yo soy historiador, especialista en contemporáneo, y me parece que usted ha tenido ahí un fallo que como historiador no puedo permitírselo, porque para que todo el mundo pueda comprenderlo, lo que pasó fue que las élites empezaron a escuchar un chapoteo cuando andaban, y cuando empezaron a mancharse los zapatos de sangre de obreros, entonces decidieron que a lo mejor los obreros empezaban a pedir el pastel que ellos estaban comiendo solos, y decidieron ceder, que no conceder, un poco de ese pastel a cambio de que no se lo quitaran entero. Para hacer mi intervención, le diré que en esa época fue cuando se crearon los grandes sindicatos europeos. No se crearon precisamente para estar viendo lo que hacían las élites, sino precisamente fue la agrupación esa a la que usted muy bien hacía referencia, que falta en algunos países y que puede ser precisamente el punto en el cual se cuela los posibles errores. Pero no podemos pensar que eso solamente es un error de América Latina y del Caribe, cuando es un error que hemos cometido también aquí en Europa, y que precisamente fue esa organización de las clases pobres las que obligaron a las élites a ceder parte del pastel del Estado y de la política nacional. Y
representación de 2 eurodiputados, uno del Partido Socialista y otro del Partido Popular, y como usted, su campo es la cooperación, a mí me dejó bastante preocupado el hecho de que el eurodiputado del Partido Popular dijera que la cooperación no había servido para nada. Entonces me gustaría saber su opinión personal sobre el tema, porque la verdad es que lo he compartido con otros compañeros y estamos todos bastante preocupados en que un eurodiputado español diga eso. Mis 2 preguntas son las siguientes. La primera sería al señor Félix, sobre el programa Pablo Neruda en específico, sobre su funcionamiento, porque parece que hay algunas trabas también burocráticas, tanto desde América Latina como de Europa, que impidan que realmente pueda ampliarse. Creo que hace una muestra un poco, ha iniciado, pero no ha podido quizás impactar más o que se integren más países en la región. Un poco saber cómo iba ese tema, si había alguna superación de esa traba, cómo se iba expandiendo. Y luego a la señora doña Andrea, si he tomado bien su nombre, dos aspectos de lo que usted tocó que me interesaron mucho. El tema de la reforma fiscal. Si usted ha considerado también dentro de su estudio el rol de los medios de comunicación, porque una de las dificultades que tiene América Latina cuando un gobierno toca el tema de reforma fiscal es que se encuentra con que los medios de comunicación están concentrados en unos grupos empresariales que inmediatamente ayudan a generar una opinión más fuerte que la del gobierno y una percepción pública de que es una reforma perjudicial, sobre todo cuando la reforma está tocando los intereses de la élite. Cuando no está tocando los intereses de la élite, el discurso que uno encuentra en el medio de comunicación es bastante diferente. Y quienes hemos estado en América Latina hemos vivido eso en carne propia. Y luego, en el tema del pacto social, también el tema de la educación. O sea, cómo en su estudio usted ha considerado también el tema de la educación, sobre todo el tema de la calidad de la educación, que es un gran problema que tenemos en el tema social y que nos preocupa que cuando se aborda el tema social muchas veces queda fuera el tema de la educación y sobre todo de la calidad de la educación. Gracias. Paramos una primera ronda, después seguimos con preguntas. Bueno, hay muchos temas. Sobre el debate sobre a qué podemos denominar democracia o no dije que el foco de mi intervención no era entrar en ese debate que puede ser conceptual, pero efectivamente hay un debate de fondo también, ¿no? Y que tiene implicaciones también para la cooperación al desarrollo, porque finalmente la cooperación al desarrollo tiene líneas, tanto la cooperación europea, muchas cooperaciones bilaterales y también la cooperación española, de fortalecimiento de las democracias. Desde un punto de vista analítico o conceptual, es difícil posicionarse. O sea, es cierto que la idea de democracia liberal que de alguna manera impera, ¿no? o que es el concepto más asentado y, por tanto, que vincula la idea de democracia no solo a un proceso electoral por el cual los cargos acceden al poder político y a la representación de los intereses, sino también eso debe estar sustentado en un Estado de Derecho donde se garanticen libertades civiles y derechos políticos. Es verdad que para muchos casos latinoamericanos se identifican déficits en algunas de estas dimensiones, ¿no? De control político democrático, de ejercicio de determinadas libertades civiles, de Estado de Derecho. Los que se decantan más por concepciones más sustantivas de la democracia contrastan esas hipótesis con el hecho de que en democracias como la venezolana, por ejemplo, los índices de satisfacción con la democracia, y no solo de satisfacción con la democracia, sino de apoyo al régimen, han aumentado considerablemente en los últimos años. Por tanto, el hecho de que se dé una respuesta cortoplacista, que incrementa dependencias, ha tenido efectos también sobre la propia legitimidad del régimen. Por tanto, es muy difícil de abordar desde un punto de vista analítico si nos quedamos con una definición estricta de democracia liberal y, por tanto, no consideramos otros modelos de gobernabilidad que cumplen algunos de los requisitos de la democracia liberal y además están dando en el corto plazo algunos resultados. Sé que no resuelvo y no me posiciono mucho en eso, pero estoy analíticamente en interrogante y en suspenso para ver qué pasa. No me cerraría ahí a una definición ortodoxa de lo que debe ser una democracia liberal para decir que otras fórmulas de gobernabilidad no pueden ser promotoras de desarrollo, ¿no?
Sobre el elemento de las coaliciones pro redistribución, efectivamente, igual no me he explicado muy bien. O sea, hay las dos dimensiones. No creo que sea una concesión, o sea, no creo que el pacto social o la coalición pro redistribución, el liderazgo, venga de una concesión por parte de las élites, ¿no? Sino más bien que hay las dos dimensiones. O sea, sin la presión social, ¿no? Y ahí el caso boliviano es muy ilustrativo, ¿no? Cómo las élites blancas bolivianas, ¿no? Que viven en la zona más oxigenada de La Paz, se estuvieron repartiendo el poder en fórmulas de gobernabilidad estables durante mucho tiempo, y hasta que no hubo realmente una presión política articulada desde abajo, ¿no? En torno al MAS, no hubo un relevo político que vamos a ver si en el futuro avanza hacia un modelo de convivencia social, porque realmente ese relevo político, esas crisis de acceso político, ¿no? En el corto plazo son también traumáticas, ¿no? Tiene que verse si realmente se da esa evolución hacia modelos más de convivencia. La pregunta, ¿la cooperación ha servido para algo? Bueno, claro, yo aquí también soy objeto-sujeto. Yo obviamente no podría afirmar tan tajantemente que la cooperación al desarrollo no ha servido para nada, ¿no? Como escuché ayer en una de las mesas. Es verdad que existe literatura, bueno, uno de los compañeros, ¿no?, dijo que hay literatura de sobras que correlaciona empíricamente países, sobre todo en África subsahariana, ¿no? Países en África subsahariana donde los flujos de AOD se han relacionado con malos indicadores económicos y sociales. No se sabe cuál es la relación de causalidad. No se sabe si más AOD es igual a enfermedad holandesa, dependencia de recursos libres, ¿no?, que no generan una corresponsabilidad con la ciudadanía. Realmente hay mucha literatura sobre eso, pero yo no me atrevería a decir que la cooperación no ha servido para nada, porque con mi experiencia yo he visto en países, sobre todo en el ámbito latinoamericano, que es donde yo tengo experiencia, si bien en el ámbito económico son flujos que pueden generar o no, o sea, pueden resolver ese gap del que habla Sachs, ¿no?, de falta de inversión. No me meto tanto en ese tema como en los incentivos que puede crear la cooperación internacional y las asociaciones internacionales para meter determinados temas en la agenda, desde una agenda de derechos humanos, de profundización democrática, de promoción de determinadas coaliciones promotoras de cambio. En ese sentido, sin duda alguna, sí hay ejemplos de éxito. Sobre la reforma fiscal y el papel de los medios de comunicación, pues la verdad es que no lo he incorporado en el análisis. Es verdad, o sea, creo que los medios de comunicación, los líderes de opinión, y eso no es una realidad exclusiva de países latinoamericanos, ¿no? Aquí en las democracias europeas pues también nos encontramos en esa realidad. Es muy fácil orquestar, ¿no?, una campaña contraria a determinadas medidas que realmente lo que hacen es reestructurar el poder, ¿no?, y reestructurar el equilibrio en la distribución. Pero realmente no puedo darte muchos ejemplos ni profundizar mucho en ello. Y sobre el tema de la educación, pues efectivamente, las políticas sociales, no he insistido mucho en ello, pero uno de los elementos que identifican como posibles factores explicativos del fracaso de ese gasto público que ha ido en crecimiento y bastante significativo en los últimos años, pero que no ha tenido un impacto en la reducción de desigualdades, tiene que ver con que se ha focalizado en cobertura, en dar cobertura a sectores excluidos, ¿no?, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, pero no tanto, o sea, probablemente son estadios, ¿no? El primer estadio era probablemente dar esa cobertura, ¿no?, que no estaba garantizada en muchos países, y ahí se han registrado avances muy importantes en los indicadores. El próximo paso es la calidad de la educación, porque efectivamente la alfabetización ¿cómo le llaman?, real o funcional, ¿no?, los pocos indicadores de los que se disponen, porque otro tema es que este fenómeno es muy, muy difícil de medir, indican que el hecho de alfabetizar o de egresar, ¿no?, a mayor parte de la población no tiene una correlación con que esa población sea más capaz, ¿no?, de valerse en el mercado laboral y, por tanto, de superar ese eslabón en la movilidad social, ¿no?, que al final es lo que se relaciona con
la salida de la exclusión, ¿no? De acuerdo, gracias. Félix. Sí. Gracias. Bueno, por vecindad me voy a pegar un poquito a esto que terminaba de decir ahora Andrea, ¿no? Porque hay un elemento en lo que se refiere a cumbres iberoamericanas, que saben que son las Metas Educativas 2021, que es una iniciativa que impulsó la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y que se aprobó en la Cumbre de Mar del Plata en 2010. Y a partir de ahí se construyó todo un sistema de seguimiento para poder conocer en qué medida íbamos consiguiendo acercarnos a esas metas fijadas, ¿no? El próximo informe sé que está prácticamente terminado, porque además lo elabora una persona de la OEI y se va a presentar en septiembre en la conferencia de ministros de educación que tendrá lugar en Salamanca, la preparatoria de la cumbre. Pero bueno, con mucho gusto, vamos, si quieren los datos de dónde encontrarlo, porque ahí se puede hacer ese seguimiento, ¿no?, hacia esas metas que se fijaron todos nuestros países. Y en efecto, el énfasis en este momento, más que en la primaria, está puesto en la secundaria, con especial atención en lo que se refiere al trabajo, a la agenda que van a tener los ministros en Salamanca, a la formación profesional. Y también en infantil, ¿no? Porque la infantil, que a veces se le presta una menor atención, pero tiene una incidencia tan brutal en lo que se refiere a la compensación de desigualdades en el acceso mismo al sistema educativo, que por eso merece toda la atención, ¿no? Y ahora sobre su pregunta, que era la de las trabas en el Pablo Neruda, ¿no? Bueno, en el espacio iberoamericano del conocimiento yo les diría, tenemos el corazón, que así lo pusieron los jefes de Estado y de Gobierno en 2005, hemos construido el esqueleto y ahora le falta muchísimo músculo, ¿no? Entonces, los problemas de Pablo Neruda, yo creo que más que trabas burocráticas, que siempre las hay, ojo, porque esto, en fin, pues siempre aparecen problemas de un tipo o de otro, yo creo que es financiero. Y es que el programa tiene un sistema de financiación que lo que ha procurado era evitar la concentración de recursos en algún lugar, ¿no? O sea, lo que se hace es que se funciona con redes de universidades que ponen en común sus programas de posgrado y los estudiantes se mueven en esas redes. No es nada nuevo, tampoco. Esto está en un sinfín de experiencias de cooperación. Pero digo, el Pablo Neruda funciona así también. ¿Y cómo se financia? Pues las instituciones que reciben a los estudiantes cubren todos los gastos del estudiante durante su estancia en el país, y el país de origen o la institución de origen del estudiante financia el desplazamiento. Y hay unos pequeños recursos centralizados destinados al funcionamiento de la Secretaría Técnica, que la realiza la OEI, y a una bolsa de solidaridad que permite cubrir pasajes de estudiantes de países pues que sus instituciones no podrían costear solo, ¿no? Este es el esquema. Pero claro, hay que nutrirlo, ¿no? Porque las instituciones que reciben a los estudiantes y que tienen que cubrir los gastos de estancia del estudiante que está en ese momento formándose, pues necesitan los recursos para atender eso, ¿no?, que recibe el estudiante. Si no provienen de algún lado, pues no hay, ¿no? Y la bolsa de solidaridad también necesita nutrirse, ¿no? Entonces, el limitante principal que tras la fase piloto hemos detectado en este momento en Neruda es, yo diría, financiero, más que de traba burocrática, financiero. Y esto ya conecta con todo un discurso general que he hecho, o sea que me permiten, se lo ahorro, pero vamos, por ahí es donde yo considero que estaría el problema, y no en el modelo, que las instituciones lo consideran muy valioso, ni en la experiencia piloto. Gracias. Pues, un aplauso para los dos ponentes. Y tenemos que cortar porque a continuación la finalidad de este día y medio ha sido reflexionar. Como han podido observar, hemos tenido mesas constituidas por académicos y mesas constituidas por políticos, precisamente para conectar la teoría y la realidad, la necesidad y la acción. Durante este día y medio hemos estado repasando diferentes temas y a continuación, a las 12:40, ahora tomaremos un café, a las 12:45, hemos retrasado un poquito, vendrá las personas a las cuales le podremos hacer todas las preguntas que durante estos días hemos ido perfilando.
porque estará con nosotros Enrique Iglesias, secretario general de la Secretaría General Iberoamericana. Estará Juan López Dóriga Pérez, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Antonio Escámez, del Banco Santander. Es decir, tenemos para finalizar una mesa con los responsables precisamente de lo que decía Félix, de dónde está esa financiación, dónde están los recursos, dónde está esa voluntad política de dotar de músculo a toda la articulación que ya está hecha. Así que, gracias.